Saludos, les habla Johan. En esta ocasión hablaremos sobre las reglas del dinero. Antes de que veas este video, te recomiendo que veas el video anterior, la introducción a la educación financiera y a la inteligencia financiera, que te colocaré en este enlace. También lo encontrarás el enlace debajo de este video para que puedas entender mejor. En esta ocasión este video versa sobre las reglas del dinero, lo cual es muy importante aprenderlas. ¿Por qué es importante aprender sobre las reglas del dinero? Muchos de nosotros no controlamos el dinero o no podemos controlar nuestras finanzas debido a que no conocemos cómo se comporta el dinero. Si conocemos cómo se comporta, podremos mejorar nuestra situación y controlarlo. Podríamos hacer que el dinero trabajara para nosotros, lo cual es la idea base de aprender sobre el dinero. Es lo que diferencia a los ricos y a los pobres. En esta ocasión, para aprender esto, trataremos algunos temas históricos, pero no nos enfocaremos en las fechas. El enfoque será sobre qué podemos aprender de estos sucesos históricos. Bueno, empecemos. Vamos a hacer una pequeña división de las eras por las que ha pasado la humanidad y cómo era la economía y las finanzas en esas épocas. En la era primitiva, el ser humano, pues digamos que no manejaba una moneda como tal, y la supervivencia estaba ligada a las habilidades que tenía como cazador o recolector de frutos. En esta época no existían las clases sociales. En la era agraria ya empieza a verse la primera moneda, se empezaron a utilizar los metales preciosos tales como el oro y otros para realizar cambios. También hubo comercio, trueque. En esta época se decía que la tierra era la base de toda riqueza. En esta época la realeza poseía la tierra, por lo tanto la realeza eran los ricos, los campesinos y los demás, los comerciantes y artesanos eran la clase pobre. Los campesinos eran quienes trabajaban las tierras de la realeza y tenían que pagarle por hacer esto. También estaban los artesanos, que se decía que eran los primeros empresarios que existían en esta época. ¿Por qué empresarios? Porque eran personas que cultivaban una habilidad que por lo general llevaba a su familia. Si una persona fabricaba velas, podría conseguir ingresos sustanciales de esta habilidad. También los herreros podrían conseguir unos buenos ingresos, pero estos no dependían de otra cosa sino de sus habilidades, de su oficio, por lo cual podríamos decir que son empresarios. También había comerciantes. Entre la era agraria y la siguiente era hubo una transición bastante grande. La era que sigue es la era industrial. En la era industrial, empresarios como Henry Ford se dieron cuenta que podrían utilizar tierras no aptas para el cultivo, tierras que no tenían valor en cuanto a la agricultura, y podían comprarlos a precios ínfimos comparados con la tierra apta para la agricultura. Henry Ford, fundador de General Motors, tomó esta tierra rocosa y no apta para el cultivo para colocar una fábrica. Aquí empezó a haber un cambio de mentalidad y un cambio de percepción a lo que era la economía, las finanzas y la inteligencia financiera. Luego de esto procedió la era de la información, que es la era que vivimos actualmente. ¿Por qué era de la información? ¿Por qué se denomina así? Porque en esta era la información es tanto gratuita como abundante, pero tener la información correcta puede hacer la diferencia entre ser rico y ser pobre. Un ejemplo: Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, el fundador de Facebook, empezó un negocio solo con información, un computador, un servidor y un conocimiento básico. Fue lo necesario para que esta persona se volviera multimillonaria. También los creadores de MySpace, otras empresas como YouTube, solamente trabajan con información, pero aún así, estas generan mucho más dinero que cualquier otra empresa. Bueno, ya sabido esto, ahora podemos enfocarnos en los temas que vinimos a tratar. Entre la era industrial y la era de información hubo un cambio muy grande, un cambio que muchas personas no conocen. Al no conocer este cambio es la razón porque muchas personas tenemos problemas financieros hoy en día. En la era industrial se daba el capitalismo y en la era de la información se da el nuevo capitalismo. ¿Cuál es la diferencia entre el nuevo capitalismo y el antiguo capitalismo? En el antiguo capitalismo se manejaba un dinero real, el cual estaba respaldado en oro. Si fuiste una persona de
que estuviste entre los años 80 o antes de los años 80 en Colombia, te habrás dado cuenta que el dinero anteriormente decía pesos oro. Ejemplo, un billete de 1000 decía 1000 pesos oro. Era porque el dinero, el billete, estaba respaldado en oro. En la actualidad eso no se da. ¿Por qué no se da? Los países en vía de desarrollo por lo general siguen las decisiones de los países desarrollados, Estados Unidos, Inglaterra, etc. El presidente Nixon en 1971 hizo un cambio. Tomó el dinero real que estaba respaldado en oro y empezó a imprimir dinero sin necesidad de respaldarlo en más reservas de oro, con las mismas reservas que ya tenía. Esto quiere decir que entre más billetes imprimiera, había que respaldarlo en una cantidad menor de oro. Es decir, se devalúa la moneda. Este término algunas personas y expertos lo llaman inflación, pero en realidad este término, esta situación, lo que se da es una devaluación de la moneda. La moneda pierde su valor de adquisición. Por lo tanto, en el nuevo capitalismo no tiene sentido ahorrar dinero. ¿Por qué? El dinero actual se denomina dinero fiduciario, también conocido como medio de cambio corriente. En términos simples, el medio de cambio corriente debe fluir, no se debe detener. Si el medio de cambio corriente se estaciona, es decir, lo ahorras, pierde su valor y con el tiempo su valor será muy depreciado. No tiene mucho sentido. Por eso es que hoy en día muchas personas hacen uso del crédito y esto no es nada mal. De hecho, tiene mucho sentido hacer un préstamo en vez de ahorrar. El problema es que muchas personas no se percatan de las reglas del dinero y hacen préstamos para invertir en cosas que no producen dinero, sino que gastan dinero. Se denomina deuda mala. Mientras que si hacemos un préstamo para comprar artículos o para comprar activos, que se explicará más adelante, son cosas que nos ayudan a ganar dinero, hace que la deuda se pague sola y quede un remanente. Esto se denomina deuda buena. Bueno, otras cosas que debemos saber de las reglas del dinero es los impuestos, la historia de los impuestos. Muchos no sabemos que anteriormente no se cobraban impuestos. De hecho, la mayoría de los países cobraban impuestos solo cuando había guerras. Era un impuesto que era temporal para financiar la guerra, no eran impuestos permanentes. Pero los países en vía de desarrollo tomaron una decisión. La mayoría de las personas tenemos un estigma contra las personas ricas, decimos que son egoístas o que no quieren compartir su riqueza. Debido a este estigma que existe, el gobierno planteó una votación, una enmienda en Estados Unidos, en la cual se planteaba cobrar un impuesto a las personas que tenían un exceso de ingresos, es decir, a las personas ricas. Cobrarle este impuesto a las personas ricas no les suponía un gran problema. Esta idea se hizo popular y las personas pobres y de clase media firmaron esta enmienda. El problema fue que los ricos encontraron la forma de evadir estos impuestos de forma legal, porque existen formas de evadir impuestos de forma legal. Entre estas se encuentran la corporación. Una corporación paga menos impuestos que otra fuente de ingresos como nuestros empleos. Una persona que es empleado no tiene forma de evadir impuestos legalmente, mientras que si una persona funda una corporación y canaliza los gastos personales a través de esta corporación, podrá hacer deducciones de impuestos. Y cuando hablamos de miles o millones, una deducción de impuesto del 1 o 4% es mucho dinero. Entonces, esta causa de estos problemas de los impuestos que vimos hoy en día fue gracias a eso, porque pensamos que solamente le iban a cobrar los impuestos a los ricos y al evadirlos, pues fueron cobrados a la clase media y a la clase pobre. Ya conociendo estas normas o reglas sobre el dinero, estarás en mayor capacidad para poder tomar decisiones hoy en día. Para complementar este tema, que es muy amplio, lo haremos tangencialmente en los próximos temas que trataremos. El tema de la semana siguiente será qué es un activo y qué es un pasivo. Aprender este tema nos hará comprender la importancia y la diferencia que hay entre los ricos y los pobres. Bueno, espero que hayan comprendido este tema, espero que les haya sido de mucha ayuda. Les pido por favor que cualquier comentario, sugerencia o duda, no duden en escribir. También compartan estos videos
Ojalá que lo puedan compartir con muchas personas, que puedan entender y escuchar este tema, que les será de gran ayuda. Bueno, muchas gracias, eso fue todo y nos vemos luego.